El día de hoy vamos a hablar sobre el refuerzo escolar. Este año 2025 se implementa esta estrategia del Ministerio de Educación a nivel primaria, en base a resoluciones ministeriales que podemos observar en la pantalla, que es la 556-2024, que es sobre el buen inicio del año escolar y todos los lineamientos para el 2025, y la resolución ministerial 035-2025 acerca de los compromisos de desempeño. Quiere decir que uno de los compromisos de desempeño es el refuerzo escolar. Entonces, vamos a ir viendo en qué consiste esta estrategia de refuerzo. Bueno, ya hemos visto las normativas, ahora vemos el objetivo, que es disminuir la brecha de aprendizajes en comunicación y matemática. En sí es en base a estas dos áreas, pero vamos a partir de una atención diferenciada, considerando las necesidades de aprendizaje. Y justamente de eso se trata el diagnóstico. Antes de empezar nuestra labor, antes de planificar, es saber las necesidades de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Y bueno, y todos están implicados, todo primaria en este caso, ¿no? Hay aspectos que se tienen que considerar. Por ejemplo, es sobre las actividades y materiales educativos con diferentes niveles de complejidad para el desarrollo de las competencias. No todos los estudiantes aprenden igual, hay ritmos de aprendizaje. También la organización del tiempo y espacio del aula. La evaluación sistemática de entrada, proceso y salida, que siempre lo consideramos a nivel regional. Los recursos virtuales, por ejemplo, Conecta Idea, no son los únicos, hay también en Perú Educa, también hay fascículos, hay material que podemos utilizar. Pero sobre todo poner énfasis en el desarrollo de las competencias de comunicación y matemática, teniendo en cuenta la mediación docente en la función de las necesidades de los aprendizajes, que es para identificar esto justamente en la evaluación. Sin olvidar nunca sobre los dos pilares de 2025, que es el aspecto socioemocional y también la atención a la diversidad. Entonces, para poder empezar con un diagnóstico, nosotros tenemos que saber las necesidades de nuestros estudiantes, también si tienen alguna dificultad en aprender. Entonces, desde ese momento nosotros ya partimos con adaptaciones, incluso aplicando el DUA. ¿Y qué necesitamos? Fortalecer al docente en qué, en la atención diferenciada, en la retroalimentación y en el desarrollo de la HCE, ¿no?, de las habilidades socioemocionales. Bueno, en la 556 nos habla justamente de esos pilares y nos pide hacer seguimiento e identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes a fin de implementar el refuerzo escolar. También la recuperación pedagógica u otra estrategia o acción que permita que los estudiantes desarrollen sus competencias en el nivel esperado para su grado o ciclo. Ese es el objetivo, que permita que los estudiantes desarrollen estas competencias, agotar todos los medios, todas las estrategias posibles. Y para esta estrategia nacional hay 3 etapas. La primera etapa es la evaluación diagnóstica, identificar las necesidades, informar al UGEL y a las familias, por eso hay que hacer una reflexión con las familias. En la etapa 2 es el desarrollo, que ya se brinda ya en ese momento la atención diferenciada, no a todos por igual lo mismo, el uso de materiales educativos, en especial el concreto, y el desarrollo de actividades que responda a la diversidad. Y la etapa 3 es el cierre, ¿no?, la evaluación de cierre y la reflexión de los resultados, no solamente con las familias, sino entre docentes y estudiantes. Ahora, la etapa de diagnóstico que nos vamos a enfocar ahora es a través de herramientas. Algunos piensan que solamente es la evaluación, la aplicación de la prueba regional,
y no es así. Es verdad que hay una prueba regional que es un insumo para el diagnóstico que se aplica para segundo, cuarto y sexto grado de primaria, pero solamente es una parte, una herramienta. Por eso aquí se puede apreciar que es el kit de evaluación. Pero también tenemos orientaciones, fascículos que se pueden encontrar en Perioduca o en el repositorio del Ministerio de Educación. Además de eso, tenemos la carpeta que hemos de repente utilizado con los estudiantes del año pasado, que ya sabemos qué dificultades tienen. Y si ha sido otra maestra, la maestra del año anterior facilita al presente año, a la maestra del presente año, un informe de los estudiantes. También el portafolio. El portafolio de los estudiantes también es un insumo para saber el diagnóstico. Incluso se han ido a la institución educativa para estudiar en enero esos informes, esas evaluaciones, ese logro de competencias o dificultades en las competencias. Todo eso es insumo, es una herramienta también que nos ayuda para la evaluación diagnóstica. Entonces no es solamente una prueba que determina en qué situación está el niño o la niña, si está en inicio, en proceso, no, sino es todo un conjunto de insumos, de herramientas. Y para la evaluación diagnóstica tenemos que hacer un análisis, que hay un proceso que vamos a considerar. Primero, el analizar el estándar de ciclo. Siempre vamos a partir del estándar de ciclo. Luego diseñamos la situación significativa que puedan enfrentar los estudiantes. Luego determinamos los criterios para valorar esa evidencia. Recogemos y seleccionamos la evidencia de aprendizaje, analizamos y valoramos las evidencias y finalmente determinamos el nivel de desarrollo de la competencia, ¿no? Bueno, lo que está también en la pantalla, la otra parte es el manual de la prueba diagnóstica, que no vamos a entrar mucho a explicar porque prácticamente es literal lo que consiste el kit de evaluación, ¿no? Las preguntas, que van a ser 24 preguntas de opción múltiple. También cómo se va a valorar las respuestas, ¿no? Si son adecuadas, omitidas, y lo importante de la retroalimentación, las acciones a la aplicación y los registros de los resultados. Pero vamos más allá, como les vuelvo a decir, el objetivo de esta explicación o réplica es justamente cómo hacer la evaluación diagnóstica y el análisis de evidencias. Entonces aquí comenzamos con un ejemplo. A es analizar el estándar del ciclo, en este caso el cuarto ciclo. Entonces dice, lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con algunos elementos complejos y con vocabulario variado. Obtiene información poco evidente, distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información relevante para construir su sentido global, y reflexiona sobre sus sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. Este es el estándar. Luego se va a desprender de ahí las capacidades, que son 3, que es obtiene información, infiere, interpreta información y reflexiona. Y está separado por colores para que podamos darnos cuenta la relación que existe el estándar con las capacidades. Del estándar sale las capacidades. Toda la parte roja es referente a obtener información. La parte azul es inferir e interpretar y la verde es justamente reflexionar y evaluar. Luego tenemos también los desempeños que salen también del estándar. Todo está relacionado, pero en sí el corazón de todo es el estándar. Entonces vamos a hacer un ejemplo de estos pasos. Presentamos un texto, Susi cumple 1 año, dice, ¿no? Dice, la bebé chimpancé Susi va a cumplir 1 año de edad este jueves 15 de agosto. Ella es uno de los animales más queridos del zoológico de la
Rosaleda. He subrayado algunos datos importantes, ¿ya? Puede ser más, todavía puede haber más otros datos, pero estos son los principales que nos van a ayudar luego a las preguntas. Los administradores del zoológico celebrarán su cumpleaños el sábado 7 de agosto como regalo. Susie recibirá una torta de plátanos, el plátano es una fruta favorita. También habrá otra torta gigante que se compartirá con todos los niños que asistan a la fiesta. La directora del zoológico de la Rosaleda, la señora Teófila Soto, comentó que Susie es probablemente uno de los animales que más visitas recibe, junto con la elefante Olga y la sachavaca Edwin. Susie llegó del Congo, un país de África, hace 6 meses. Se había quedado sin su papá y su mamá, y la Agencia de Protección de Animales buscaba a alguien que la adoptara. Cuando la señora Soto y su asistente Ricardo Pérez se enteraron, hicieron los trámites para que la bebé chimpancé pudiera venir y quedarse. Desde el primer día en el zoológico La Rosaleda, Susie se robó los corazones de todos los vecinos y visitantes. Le encantan los niños. Cuando vienen a visitarla, Susie se luce haciendo equilibrio sobre una cuerda y saltando muy alto. Eso se les presenta a unos niños de tercer grado. Puede ser de tercer o cuarto grado porque el estándar que hemos revisado es de cuarto ciclo. Ahora, el paso B es diseñar situaciones significativas a las que se enfrentarán los estudiantes. Entonces, ¿por qué escogí esa lectura Susie cumple un año? Porque la situación significativa es la que habla sobre los animales, sobre la protección de los animales. Dice, Ana y Juan, estudiantes del cuarto grado, durante el recorrido de su casa a la escuela, han observado que los vecinos tienen poco cuidado de sus animales. Algunas mascotas no están aseadas. Algunos pobladores la sacan sin correa, otros la dejan fuera de su casa. Esta situación fue compartida por Ana y Juan con sus compañeros y su maestra, ante lo cual propusieron organizar una campaña para persuadir y comprometer a las personas en el cuidado y protección de los animales. El nombre que los estudiantes eligieron para la campaña fue Cuidemos y protejamos a los animales, son nuestros amigos. Una de las actividades que acordaron es realizar una averiguación qué instituciones hay en nuestra comunidad, región o país que protegen a los animales para invitarlas a participar en la campaña. A raíz de esta situación significativa que los profesores plantearon y que enfrentarán los estudiantes, se presentó ese texto, Susie cumple un año. Ahora vamos a determinar qué criterios vamos a valorar de la evidencia. La competencia es lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Vamos a hacer 5 preguntas. ¿Qué capacidades queremos lograr? Después del estándar, como vimos, vienen las capacidades, ¿no? Obtiene, infiere y reflexiona. Entonces, de esas capacidades vamos a desprender criterios. La capacidad 1 es obtener información de texto escrito. Entonces, ¿el criterio cuál será? Es que ubique información poco evidente en diversas partes del texto. ¿Tiene que ver el criterio con el estándar? Sí, porque dice obtiene información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. ¿Qué quiere decir? Los criterios podemos sacar del estándar también. Por supuesto, podemos sacar del estándar. Pregunta 2. Infiere e interpreta información. ¿Cuál es el criterio? Que realice inferencia de causa y efecto. 3. Infiere e interpreta información. Dice de qué trata el texto utilizando información relevante. 4. Obtiene información del texto. ¿Cómo? Ubicando información poco evidente en diversas partes del texto. Y quinta pregunta, la capacidad de reflexión y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. ¿Cómo voy a evidenciar eso? ¿Con qué criterio? Opina sobre el personaje o los personajes justificando sus preferencias.
¿Mm? Siempre el criterio tiene una condición. Y D, ahora que ya regresamos, ya que hemos visto la situación significativa en nuestra unidad, ya que hemos visto los criterios que vamos a valorar, ahora D es recoger y seleccionar las evidencias. O sea, los estudiantes van a leer, se les entrega el texto y se les hace esas preguntas para poder luego, con una retroalimentación, analizar y valorar la evidencia. Y en este caso nos va a ayudar la lista de cotejo. Vamos a usar la evidencia de dos niños, de Alex y Roxana, para saber si ubica información poco evidente en el texto, si realiza inferencias causa-efecto, si dice de qué trata el texto, si puede ubicar información poco evidente en diversas partes del texto y si puede opinar sobre el personaje o personajes justificando sus preferencias. Son 5 preguntas, son 5 criterios y la lista de cotejo es sí, no, sí, no. Ya hemos visto la situación significativa, la evidencia que queremos. Ahora vemos la número 1, que es de Alex. Las preguntas. Las preguntas van relacionadas a cada capacidad. Por ejemplo, dice, ¿qué animales recibían más visitas en el zoológico? Y justo la 1 es, obtiene información del texto escrito. A ver, obtener información, el niño dice, según la noticia, quien recibe más visitas en el zoológico es Susi, la elefante Olga y la sachavaca Edwin. ¿Será cierto? Tenemos que ir al texto y justamente son los animales más visitados, ¿no? La elefante Olga y la sachavaca Edwin. ¿Está bien? Entonces, el análisis de respuesta a este cuadro que los profesores tenemos que tener, Alex logra ubicar la información solicitada, la cual está en la segunda y tercera línea del segundo párrafo. Información no muy evidente sobre los animales que más visita y recibe el zoológico. La retroalimentación no es necesaria porque lo ha contestado correctamente. La pregunta 2. ¿Por qué Susi llegó al zoológico de la Rosaleda? Ese es para realizar inferencias, causa-efecto, un criterio. Y la niña contesta, Susi llegó al zoológico porque se quedó sin papá y mamá. Y la señora Soto y su asistente hicieron los trámites para venir y quedarse en el zoológico. Entonces, ¿logra establecer relación causa-efecto? Sí, sí logra establecer relación causa-efecto. Entonces habrá retroalimentación, no será necesario porque ella se da cuenta que la causa fue que se quedó huérfana, o sea, sin su mamá y su papá. ¿No? Se apoya a pistas del texto, sí, se había quedado sola, ¿no? Y necesitaba protección. La pregunta 3 dice, ¿de qué trata el texto que has leído? Entonces el criterio es, dice de qué trata el texto utilizando información relevante, y dice se trata de los preparativos para el cumpleaños de Susi, que fue adoptada por el zoológico de la Rosaleda, y uno de los animales que mayor vistas y preferencias tiene. Aquí sí es necesario hacer una retroalimentación, porque Alex logra deducir e identifica parcialmente el tema global del texto, pero no logra integrarlo completamente en su respuesta. Entonces hay que pedirle que relea la pregunta y si su respuesta tiene que releer la pregunta y su respuesta para que pueda verificar si responde correctamente. También se le puede indicar que subraye el texto, en el texto, la información relevante. Y se le puede todavía más apoyar diciéndole qué parte de tu respuesta responde a la pregunta, qué debes quitar, por qué, y darle oportunidades de lectura con diversos textos para fortalecer su competencia. En la pregunta 4 dice, institución que protege a los animales, ¿cuál? Ubica, el criterio es si ubica la información poco evidente en diversas partes del texto. ¿Y qué contesta Alex? Dice, se menciona acerca de
la protección de animales, por la que buscó un hogar para Susi. ¿No? Entonces, si vamos al texto, dice la Agencia de Protección de Animales. Y dice acá agencia, ¿no? Que la letrita a veces no se ve bien. A la Agencia de Protección. Entonces, Alex identifica la institución que menciona justamente el texto explícitamente. ¿No? Y la última es ¿qué opinas? Su criterio, ¿no? Si opinas sobre el personaje o los personajes justificando su respuesta. Y él emite su apreciación y la justifica. Dice, me parece que la actitud de la señora Soto estuvo muy bien porque permite que Susi encontrara su hogar en el zoológico de la Rosaleda. Entonces sí emite y justifica. En síntesis, Alex identifica información explícita en distintas partes del texto y distingue datos similares. Establece relaciones causa-efecto con información relevante y emite opiniones basadas en el texto. No obstante, necesita apoyo para integrar la información y deducir el tema central. Ese es el inconveniente que ha tenido y por eso se ha retroalimentado. En cambio, la otra evidencia de la estudiante Roxana es distinta, porque en la primera pregunta, ¿ante qué animales recibimos visitas? Sabemos que son 3 y ella solamente contestó Susi. Entonces, evidencia que ella solamente puede ubicar la información no completa, porque está omitiendo a la elefanta Olga y a la Sachavaca Edwin. Y ahí, ¿qué le diríamos? ¿Cómo podríamos retroalimentarla, no? Si tú fueses el maestro de Roxana para ayudarla a ubicar esa información, se pediría que nuevamente lea la pregunta, ¿no? ¿Qué animales reciben más visitas en el zoológico? ¿Dónde dice? ¿Solamente Susi es el animal que recibe más visitas? ¿Quién es más? Puede subrayar también, decirlo, subraya y encuentra la respuesta en el segundo párrafo, revisa bien, lee bien, y así la niña se puede dar cuenta que le falta responder, que está incompleta la pregunta. Entonces Alex es el que ha alcanzado. Ahora, todos los criterios y todos los análisis de la respuesta de retroalimentación ha sido basado en el estándar. Alex, que es el que mejor contestó, nos dimos cuenta que obtiene información del texto escrito, sí, de forma explícita e implícita, puede ser cualquiera de las dos formas. También nos hemos dado cuenta que reflexiona sobre los sucesos porque da su parecer, su punto de vista. Entonces, obtiene información, sí, infiere información también. Entonces pasaríamos ya a la letra F, que es determinar el nivel de desarrollo, ¿no? Alex identifica información explícita en distintas partes del texto y distingue datos similares. Esta determinación es mirando el estándar. En cambio, Roxana identifica información explícita en el texto, además solo reconoce la causa, ¿no? Si nosotros leemos por qué Susi llegó al zoológico, ella lo único que ha contestado es se había quedado sin su papá y su mamá, nada más. No ubica pistas que le ayudan a relacionar el efecto, solamente la causa. No menciona sobre la agencia de protección de animales que le buscaba una casa justamente porque se había quedado sin su papá y su mamá. Entonces por eso acá se coloca ya en el desarrollo de la competencia que no relaciona esta información. Tiene dificultades para integrar sus ideas y saberes. Entonces, al terminar ya todos los pasos, las ideas fuerzas, ¿cuáles serían? Que el diagnóstico es el punto de partida para identificar el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes
y a partir de eso diseñamos estrategias en el marco del refuerzo escolar. También concluimos que debe ser integral y basado en evidencia siempre, y para eso tenemos que utilizar herramientas diversas para obtener esa información sobre los estudiantes. Herramientas diversas, no solamente es una prueba. Orienta también la planificación pedagógica para tomar decisiones y también para una atención diferenciada. Debemos conocer al estudiante, debemos conocer sus necesidades de aprendizaje para poder llegar a ellos. A todos no se les podrá dar de repente la misma ficha de trabajo, el mismo material, tendrá que ser diferente. Y al final, después de la primera etapa, después del primer bimestre, nos daremos con la sorpresa que no todos nuestros estudiantes salen en inicio, pueden estar en proceso o haber logrado, si hemos tenido cuidado de conocerlos bien, si hemos tenido la atención diferenciada que se merece. Y también favorecer la continuidad del aprendizaje, porque no es un procedimiento aislado, sino una práctica permanente. Y considera las etapas de diagnóstico que ya le hemos visto, aplicando instrumentos, analizando los logros, los resultados, comunicando siempre los resultados a las familias y también a la autoridad superior, ¿no? Listo, entonces eso vendría a ser lo que es el refuerzo escolar en base a la evaluación diagnóstica y todo su proceso que desarrollamos para tener un resultado, ¿no? Considerando todas las etapas.